encontrarnos por aquí de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de lengua materna para tercer grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera adecuada, de forma que cubra nuestra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hiciste ejercicio hoy? Hoy le doy la bienvenida a la maestra Gisela Hernández. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Soy la profesora Gisela Hernández Escobar. Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre la diferencia entre datos sustentados u opiniones personales. Con esto nos referimos a aprender a diferenciar entre la información que se sustenta en datos o hechos y aquella basada en opiniones personales. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de diferencia entre datos sustentados u opiniones personales son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto gratuito. Recordemos que todo lo que veamos es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta clase. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Expresar tu opinión y postura sobre un tema investigado te brinda la posibilidad de expresar tus ideas fundamentadas con otras personas. Asimismo, al conocer las ideas y opiniones que otros tienen sobre el tema, tendrás elementos para valorar que la información que te dan sea actual, confiable y veraz. Entonces, tendrás la posibilidad de retomarla, justificarla, cuestionarla o incluso aportar un razonamiento para refutarla por imprecisa ante una mesa redonda o un debate. A lo largo de tu educación básica has tenido la oportunidad de participar en actividades para las que se han requerido que expreses tu opinión y puntos de vista. Es decir, has necesitado tomar o defender alguna postura sobre un tema o actividad y para expresarlas has necesitado construir argumentos. De hecho, la construcción de argumentos sólidos comienza con el acercamiento a las diferentes fuentes a las que cada uno puede acudir para investigar el tema de interés. Cuando estás investigando sobre un tema específico, por ejemplo, para elaborar un ensayo, es común encontrar una cantidad considerable de textos y autores que lo abordan desde diversos puntos de vista y posturas que no siempre coinciden entre sí, a pesar de estar tratando el mismo tema, por lo que es probable que te veas en la necesidad de tomar decisiones con respecto a la información que seleccionarás y tomarás en cuenta. Estamos acostumbrados a argumentar en diversas situaciones de la vida cotidiana y con distintos propósitos. Muchas veces tenemos diferentes puntos de vista sobre un tema y necesitamos argumentar nuestras razones. Sin embargo, es fundamental conocer cuáles fueron las fuentes de información a las que se ha recurrido para profundizar en su conocimiento y comprensión al evaluar su consistencia en la construcción de una postura que también habrá que aprender a debatirla. Muy bien, profesora. ¿Y cómo es que plantean un argumento? Es fundamental que cuando se nos presenta alguna información, esta se pueda comprobar. Cuando expresamos nuestra opinión sobre algún tema, es muy importante que lo hagamos conociendo todos los datos que están relacionados, o al menos la mayoría, lo cual nos dará oportunidad de defender nuestro punto de vista. Por otra parte, cuando se está en la construcción de argumentos sólidos, es importante conocer estrategias para analizar textos y comparar los puntos de vista de los autores. Entre estas podemos mencionar que para la selección de textos que apoyen la construcción de argumentos es importante tomar en cuenta los siguientes modos de explicar y argumentar. ¿Me ayudas a leer, Leslie? Claro que sí. Revisar índice, título y subtítulos. Identificar los puntos de vista que tienen los autores sobre el tema. Localizar palabras clave que se relacionen con el tema. Revisar imágenes, gráficos y esquemas. Diferenciar los puntos de vista del autor y los puntos de vista de autores citados.
Determinar cuál es el propósito de los argumentos, convencer, persuadir a los lectores o exponer una problemática. Verificar si la exposición de un tema es a partir de experiencias o investigaciones personales, o bien a partir de citas textuales. Déjame comentarte, Leslie, que a veces nos da temor expresar nuestra opinión y más si tenemos que fundamentarla con algún argumento. Pero la verdad es que tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a hacer un buen argumento. Cuando nosotros estamos viendo la televisión, cuando leemos el periódico, cuando estamos consultando en internet, podemos tener datos, cifras, porcentajes, números que nos van a estar precisamente apoyando en esta información. O tenemos a personas importantes, instituciones que nos van a estar precisamente facilitando todos estos hechos. Maestra, la verdad es que la interpretación de lo que leemos depende muchas veces no solo del texto, sino de quien lee. Es decir, en la lectura intervienen una serie de factores que condicionan su comprensión, como el interés, los conocimientos previos, las ideas preconcebidas. Además, en ocasiones, cuando compartimos nuestros puntos de vista con otros sobre un mismo tema, a veces tenemos la impresión de que hablamos de cosas diferentes. ¿Les ha sucedido? En un texto argumentativo se manifiesta una posición o postura y los argumentos, es decir, datos, evidencias, hechos que se articulan para explicar los vínculos de causa y efecto, que deben ser incluidos siempre para sustentar esa postura. También sucede que cuando leemos un texto en una segunda o tercera vez, nos damos cuenta de que estábamos alejados de nuestra interpretación inicial. A veces, al leer un texto más de una vez o a través del tiempo, el mismo texto nos puede revelar algo diferente. El uso que le puedes dar a estos conocimientos es, por ejemplo, si te preparas para un debate de ideas. Maestra, ¿y cómo podríamos debatir sobre un tema de estudio? Justo vamos a ver esto. Ahora les explicaré con algunas anotaciones. Si bien los artículos periodísticos y científicos son fuentes de información confiable, no hay que olvidar que en una mesa redonda también es posible desarrollar las habilidades discursivas. Para ello, ampliar tu repertorio de expresiones y de palabras te será muy útil. Con todo esto, puede ser que pienses en un tema de tu interés para desarrollarlo en un panel o mesa redonda y poner en práctica esos conocimientos. Por otra parte, es importante recordar que la función de un texto argumentativo es convencer al lector cuando se realiza un debate. Por lo tanto, es válido utilizar un lenguaje menos formal como parte de la estrategia para persuadir al público para que acepte su punto de vista. El uso del lenguaje puede ser la mejor arma para ganar un debate y ganar la atención y empatía del público, ¿verdad, maestra? Por supuesto, y sabemos que la mejor manera de ampliar y hacer un buen uso del lenguaje es leyendo. Recuerda que para reforzar y ampliar la información sobre este tema, puedes consultar tu libro de texto y, si te es posible, poner en práctica algunos ejemplos de argumentación y oralidad para verificar su claridad y exponer un tema. Para resumir lo que hemos estudiado, es importante señalar que entre las características de los textos argumentativos se puede identificar consistencia, porque los argumentos se construyen con datos previamente investigados. Coherencia, porque las ideas están relacionadas a partir de una idea principal, se derivan las demás. Marcadores discursivos, que se usan para introducir datos o hechos. Por otra parte, las fuentes de información y posturas sobre un mismo tema varían dependiendo de si la información proviene de fuentes sustentadas o bien son opiniones basadas en posturas o experiencias personales. En el caso de la opinión personal, estas se incorporan a los textos a través de frases tales como a mi juicio, en mi opinión, opino que, a mi parecer, me parece que, a mi entender. Mientras que en el caso de fuentes documentales, estas se sustentan en investigación de campo, fuentes de consulta textual, información sustentada en textos, artículos, entrevistas, a través de citas textuales.
Les sugiero que para ampliar la información sobre este tema, localicen en sus libros de texto El aprendizaje esperado. Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema, para que cuenten con mayor información acerca de la manera en que pueden diferenciar entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada en opiniones personales. Como ya te comenté, al iniciar la sesión, quiero invitarte a que realices un reto que te ayudará a reforzar los aprendizajes que analizamos en esta sesión. Te invito a que a partir de algún tema de tu interés, puedas formular un argumento para sostener una postura e investigar acerca de esta. Si llegaras a tener alguna duda, revisa tus notas y consulta tu libro de texto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me despido no sin antes invitarlos a que continúen estudiando y sigan adelante en este ciclo escolar. Maestra, qué placer haber compartido la sesión de hoy. Gracias. Listo, terminamos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2 para seguir aprendiendo y descubriendo nuevos conocimientos. Hasta la próxima. Si tienes dudas